Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en línea y a todas las que nos van a escuchar después. Cuán grande es Dios. Para las personas que toman nota, el título de la prédica de hoy es ¿y qué de tu fruto? ¿Y qué de tu fruto? Voy a leerles una historia antes de entrar en la palabra. Es una historia de un húngaro. Alguna vez ya la habíamos leído, pero esta semana estuve muy inquieto en que la volviéramos a leer. Y se llama la parábola, la historia, como la parábola de los gemelos. Y dice la historia lo siguiente. En el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos bebés. Uno pregunta al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? Tremenda pregunta. Claro que sí, algo debe existir después del parto. Tal vez estemos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que seremos. Tonterías. No hay vida después del parto. ¿Cómo sería esa vida? No lo sé, pero seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la boca. Eso es absurdo. Caminar es imposible. ¿Y comer por la boca? Eso es ridículo. El cordón umbilical es por donde nos alimentamos. Yo te digo una cosa, la vida después del parto está excluida. El cordón umbilical es demasiado corto, pues yo creo que debe haber algo. Y tal vez sea solo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí. Pero nadie ha vuelto nunca del más allá, después del parto. El parto es el final de la vida y a fin de cuentas, la vida no es más que una angustiosa existencia en la oscuridad que no lleva a nada. Bueno, yo sé, yo no sé exactamente cómo será después del parto, pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará. ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que está ella? ¿Dónde? En todo nuestro alrededor. En ella y a través de ella es como vivimos. Sin ella, todo este mundo no existiría. Pues yo no lo creo. Nunca he visto mamá. Por tanto, es lógico que no existe. Bueno, pero a veces, cuando estamos en silencio, tú puedes oírla cantando. Puedes sentir cómo acaricia nuestro mundo, cómo susurra su amor a nosotros. ¿Sabes? Yo pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente estamos preparándonos para ella. Sin embargo, no concebía el otro que pudiese haber algo después del parto. Pero el parto es solamente un proceso para estar acá. Y esto es solamente un proceso para estar allá.
Por favor, cierren sus ojos. Padre, queremos darte gracias por esta mañana, porque nos das el privilegio de reunirnos, Señor, porque nos permites congregarnos, porque de esa manera venimos a decirte cuán grande eres. Y aún a pesar de que el mundo en el que hayamos podido vivir, o quizás algunos estén viviendo, hoy podemos entender que hay algo mucho más que nos está esperando. Por eso, Señor, hoy presentamos delante de ti nuestros corazones y te pedimos que seas tú llegando a nosotros, tocándonos por medio de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Señor, que bendigas cada persona que hay en este lugar, aún aquellos que no quieren ser bendecidos, aún aquellos que piensan, no, definitivamente no existe. Yo te ruego, Señor, que te muevas con poder. Y con el mismo poder y la autoridad me cubro con la sangre de Cristo y ato, reprendo y echo fuera todo lo inmundo. Declaro, Señor, que queda mudo, que queda atado y que queda fuera. Y que este lugar te pertenece y que tu Espíritu Santo se glorifica en el corazón de todos los que aquí estamos, Señor. Padre, háblanos esta mañana y permite que podamos salir transformados por el poder de tu palabra. De mi parte, Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo mi ser y te ruego que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que dé tu fruto, y que dé tu fruto. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 15, de manera específica el versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Vamos a repetirla. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Ahora vamos a leerlo por tercera vez, pero vamos a leerlo juntos, con voz audible. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. El Señor nos está hablando con toda la claridad. Tú no estás aquí porque tú escogiste a Dios. Estás aquí porque Dios te escogió a ti. Y te escogió para sacarte de la inmundicia, del barro, del lodo, de la oscuridad, para darte luz. Te escogió para colocarte en lugares de honor, para darte un nombre nuevo, para restituirte. Pero te dice, para que des fruto. Debes ir y dar fruto. Y ese fruto debe ser un fruto que perdure. Porque hay fruto que no perdura. Hay frutos buenos y hay frutos malos. Pero el fruto que Dios nos manda a dar es un fruto bueno y que perdura. Hay árboles que dan cosechas extraordinarias. Y puntualmente cada 6 meses o cada año dan cosechas y la gente dice, no, qué árbol tan bueno. Hay árboles que también dan las cosechas cada 6 meses o cada 12 meses, pero su fruto sale dañado.
o no es tan rico, no es tan bueno, o es pequeño. Y tú dices, ese palo, tocas tumbarlo porque ese fruto todos los años sale igual, sale malo. Y finalmente ese palo se tumba y se lleva a la hoguera. Pero el árbol que da buen fruto, mejor dicho, no quieres ni que lo poden. Y cuando lo podas con todo el cuidado. Esa ramita no me la toque porque esa ramita sale mucho. Y el árbol, todo es muy generoso. Jesús es la vid. Y quiero que entendamos lo siguiente. Nosotros podemos dar muchos frutos si estamos unidos a la raíz del fruto bueno. Y esa raíz se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar unidos plenamente a Él para que nuestro fruto sea bueno. Dice que lo único que aparta al hombre de Dios es el pecado. Es decir, cuando hay pecado, pues ya no estás unido a esa fuente y tu fruto deja de ser un fruto bueno. Pero si estás unido a la fuente, tu fruto habrá de ser un fruto bueno. Fruto bueno. Y en consecuencia, lo que se obtiene es extraordinario. Voy a darles un ejemplo. Nosotros nos reunimos no sé cuántas veces para ensayar una parodia. Y nosotros mismos cada vez que la ensayamos decían, no, grave, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacer esto. No, la primera vez fue mejor. No, usted cambie papel, haga otra cosa. Bueno, todo el tiempo nos pasó igual. Nos reíamos, pero no había esa profundidad. Pero finalmente empezamos a colocar todo lo que estábamos haciendo en manos de Dios y nos tomamos de la mano y no, Señor, eres tú. Y la última reunión que tuvimos, les pido, vamos a estar todo el tiempo en oración, que sea el Señor manifestándose. Y el día de la presentación, todo el mundo hizo el ensayo, hicimos el último ensayo, pero nos tomamos de la mano y dijimos, Señor, definitivamente no somos buenos, pero eres tú quien se va a presentar, Señor, eres tú. Glorifícate, no nos dejes en vergüenza, por favor. Las mujeres colocaron un récord altísimo, auxilio. Y Dios nos miró con misericordia, pero lo que más le agradó es que estaba en sus manos, estaba en sus raíces. Y cuando se dio la presentación, yo creo que todos nos miramos y decíamos, uy, wow, ¿no? Wow. Pero la gloria es para Él. Es para Él, porque Él fue el protagonista. Dice en el capítulo 15, en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Es decir, imagínate de un palo que da un fruto extraordinario y a ti te gusta mucho el fruto de ese palo, tú cortas una rama y te la llevas. Dices, es que esta rama es de un palo que da un fruto maravilloso. Pues con esa ramita podrás hacer un sancocho, pero no va a dar fruto, porque ya no está unida a la fuente principal que es Jesús. Así que eso nos debe hacer reflexionar. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece
en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En esa parte somos expertos, en pedir lo que queremos. Es tan tremendo que aún los malos piden. Aún los malos piden. Y a veces vemos unas peticiones tan absurdas como la del sicario, que pide protección. Obviamente, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, es decir, somos obedientes, pidan lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran. Ustedes dicen, Señor, queremos la casa de al lado y queremos la del otro lado. Y el Señor dice, permaneces en mí. Iglesia, tómenla, tómenla, pidan lo que quieran. Digan amén. Ay, ay, ay. Y se las concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Los discípulos de Jesús no dan poco fruto. Los discípulos de Jesús no dan fruto de vez en cuando. A veces sí somos buenos cristianos, otras veces somos medio buenos cristianos, otras veces la pereza nos gana, otras veces los problemas nos absorben, otras veces las riquezas nos bloquean. No, el discípulo siempre da buen fruto. Así como mi Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Sí, tenemos que entender, nosotros hablamos de que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y podemos hacer lo que queramos, pero Dios es amor. Claro que nos va a seguir amando, pero ya no estamos en condiciones de pedir lo que queramos. Al contrario, el Señor dice, ven, 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 te voy a quitar esto, porque es que cuando te doy mucho, tú te apartas de mí, entonces te voy a quitar para que vuelvas a mis brazos. Necesito que estés en mis brazos. Cuando tengas la madurez para permanecer en mí en gozo, pues yo te daré más y mucho más. Pero si no, ven, ven. Dijo el apóstol Pablo, un aguijón ha sido puesto en mí y le he suplicado al Señor que me lo quite, pero no ha querido. Porque Él me hace débil. Y cuando soy débil, me fortalezco en el Señor. Lo busco, me postro ante Él, clamo a Él. Entonces, qué bueno cuando soy débil, porque cuando soy débil, soy fuerte. Debemos llegar a esos niveles de fortaleza, permaneciendo, siendo obedientes en todo tiempo. Y este es el mandamiento, que se amen los unos con los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Haces lo que Dios te manda. Y ojo, quiero que me prestes atención. Haces lo que Dios te manda en todo. Es decir, Dios dice, no mentirás. No mentiritas. No, es que a veces yo digo esto porque con eso vendo más rápido. Grave. Eso es pecado. Pero es una mentirita piadosa. No hay mentirita piadosa. No hay pecado mínimo, pequeñito, ¿no? Hay gente que dice, es un pecadillo. Sí, dándole una connotación de ternurita al pecado. Pecado es pecado. Pecado es pecado, el que sea.
Y tenemos que guardarnos. Tenemos que cuidar nuestros ojos. Tenemos que cuidar nuestros oídos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Y el Señor nos manda amarnos. Eso es un reto. Amarnos es un reto. Porque las personas son diferentes. Todos somos diferentes. Y amar a los que son distintos, porque es muy fácil amar a los que hacen lo mismo que yo y se portan como yo. Pero Dios incluso me dice que ame a mis enemigos. Y para mí, amar a ese desgraciado, uy, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Desgraciado significa hombre sin gracia. Pero Dios nos dice, obedezcan y pidan lo que quieran. A veces, pequeños detalles no nos permiten estar en esa comunión. Y esa comunión mía incide en todo mi entorno. Porque si yo no estoy conectado, yo no puedo afectar a mi esposa, no puedo afectar a mis hijos. Se me vuelve una condición difícil, imposible. Por eso la palabra dice, permanezcan en mí, sean obedientes. Dios nos manda a permanecer y ser obedientes. Veíamos en la obra algo muy especial y es que veíamos cómo dentro de los hogares hay cualquier cantidad de dificultades innecesarias, muchas gracias, innecesarias. Pero cuando se encontraban, fingían que todo estaba bien. Y quizás del domingo a mediodía hasta el domingo en la mañana, tu relación con Dios no está bien, está regular. Pero cuando vienes acá, wow, qué bien, Señor. Dice, permanezcan, obedezcan mi palabra. Dios quiere que seamos sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y si podemos ver cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y es nuestro amigo. Es nuestro amigo. Dios, mi amigo Dios. ¡Wow! Porque mi amigo Dios no es de mi parte. Es que yo puedo decir que yo soy amigo de Dios. Pero yo necesito que Dios piense lo mismo. Y yo no puedo ser tan pretencioso de creer que Dios igual me ve como su gran amigo si yo no estoy cumpliendo cabalmente con lo que Dios me manda. O si lo que yo estoy haciendo es cercanamente parecido a lo que Él me ha pedido. Y cuando hablo de le estoy haciendo, me refiero en casa, me refiero en el trabajo, me refiero en la calle, me refiero en los que piensan distinto. Porque yo puedo encontrar incluso hermanos, personas que tienen una fe en Dios, en el mismo Dios, pero desde otro ángulo. Y entonces los maldigo, los califico de demonios. Pues no, porque esa no es la orden que Dios me ha dado. Si ellos lo hacen, allá ellos. A mí el Señor me dice que debo amar, me dice que tengo
la posibilidad de ser su amigo, si soy obediente, si soy obediente. Y ser obediente es un privilegio. Ya no los llamo siervos, porque al siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron, yo los escogí. Y dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y si hay alguien a quien tú pensarías que no puedes amar, pero Dios te dice ámalo. Y si la persona que no puedes amar es alguien que te ha dañado, que te ha ofendido, que te ha ultrajado, pues tu obligación es amarlo. Del resto se encarga Dios. Si alguien te falló, el Señor dice, mía es la venganza, pero Dios venga a sus hijos. Dios venga a quienes le aman, a quienes son obedientes. Él solo pide, sé obediente, y yo me encargo. Recuerden, todo pecado, sin excepción, todo pecado tiene consecuencias. Nadie queda impune. Yo solo tengo que amar. Eso nos manda Dios. O sea, Dios nos ha escogido y nos quiere bendecir y nos ordena, den frutos, den frutos. Podemos hacer un análisis muy rápido, pero podríamos toda la semana trabajar en esto. ¿Y qué de mi fruto? ¿Cómo está mi fruto? ¿Qué estoy dando como fruto? ¿Qué estoy dando como fruto? ¿De qué manera yo estoy dándole gracias a Dios y devolviéndole a Dios lo que Él me da? En amor, en servicio, en ser un buen esposo, en ser un buen hijo, en ser un buen hermano, en ser un buen padre, en ser un buen vecino, en ser un buen trabajador, en hacer todas las cosas como para Él, todas, no algunas, todas las cosas. Porque en esta época de entrega de notas, es posible que alguien haya sacado notas regulares. ¿Sí? No, puro raspando. Pero el que sacó todo raspando dice, pero pasé. Pero pasé. ¿Sí? Eso no compensa. Eso no compensa. O peor aún, algunos que perdieron 3 materias. Y dice, pero eran 10. Pasé 7. ¿Sí? Eso no es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que lo que hagas, lo hagas como para Él. Todo con excelencia, todo con excelencia. Y que obedezcamos. Por eso pensemos en el pueblo de Dios y vamos a imaginarnos cómo era. Ojo, presten mucha atención. ¿Cómo era el pueblo de Dios? Acompáñenme en el libro de Números. Libro de Números en el capítulo 13. Así era el pueblo de Dios. Préstenme atención. En el versículo 23. Números capítulo 13, versículo 23. Dice, cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre 2 lo llevaron colgado de una vara. Imagínense, cortaron un trozo de rama que tenía un racimo de uvas, pero el tamaño de las uvas era tan extraordinario que fue necesario que tomaran una vara, amarraran esto y entre 2 lo fueran llevando.
ahí nos está mostrando el tipo de fruto. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Y dice el versículo 25, al cabo de 40 días y los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. ¿Qué estaban explorando? Estaban explorando la tierra prometida. Porque Dios al pueblo le ofreció, les voy a dar una tierra especial para ustedes. La tierra donde sobreabunda la leche y la miel. Es decir, donde hay la abundancia. La tierra de la bendición. Se la voy a dar. No tienen que preocuparse de nada. Pero a ellos les da miedo avanzar hacia la tierra prometida y Dios dice, no se preocupen, yo iré con ustedes. Ellos dicen, pero es que hay enemigos, hay peligros. Y Dios dice, tranquilos, iré delante de ustedes. Sí. ¿A dónde? A llevarlos a la tierra prometida. Pero cuando ellos regresan para contarle a los demás, porque hubo una delegación de 12 que fue a la tierra prometida a explorar, fueron y exploraron y regresaron. Cuando ellos regresan y traían esos frutos y muestran lo que había, entonces volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y le mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver los frutos. Toda la comunidad viendo esos frutos. Yo creo que nunca habían visto una cosa de esas, un racimo de uvas cargado así. No. Y pues toda la fruta que traían era extraordinaria. Dicen que allí abunda la leche y la miel, tal como Dios lo había anunciado. Aquí pueden ver los frutos. Pero el pueblo que allí habitaba es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Neguet, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo entre Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Porque Caleb era obediente y Caleb le creía a Dios. Vamos y la conquistamos, no tengamos miedo. Él sabía que Dios iba delante, sabía que contaban con el respaldo, porque Dios les había dicho, vamos, les voy a entregar la victoria, les voy a entregar toda esa tierra donde abunda la leche y la miel. Y esa tierra prometida, como ellos se quedaron paseando y dando vueltas, la invadieron todos esos pueblos. Pero era la tierra para ellos. Aún así, Dios les dice, vengan, que yo se las voy a dar. Yo iré con ustedes. Sin embargo, dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir con esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Pero si tú lees el relato de cuando ellos fueron a la tierra, hicieron la exploración, nada de eso era cierto. Eran rumores, eran temores, eran miedo. Estamos mejor aquí en el desierto que ir a la tierra que Dios nos prometió, a pesar de que Dios dijo que nos las iba a dar. Eso pasaba con ese pueblo. El pueblo de antes, que era un pueblo terco, pasaba en aquella época, ¿sí?
El pueblo sabía de la bendición, pero no iba a tomar la posesión de la tierra, sino se quedaba ahí en el desierto, dando vueltas, porque les parecía más seguro. Y se rebelaron contra Moisés y Aarón y decidieron no ir. Si tú lees el versículo 14, dice que es así. Y dice en el versículo 11 del capítulo 14, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Eso era con ese pueblo que era terco, que Dios había hecho grandes cosas en sus vidas, pero ellos preferían andar en el desierto, preferían estar dando vueltas en el desierto, preferían ser tercos, no ser obedientes, vivir de una manera incorrecta, porque ellos no lo podían ver en aquella época. Digan amén. Quizás uno que otro, como persona extraña, hoy día vive de esa manera, en terquedad, sin ser obediente, paseando por el desierto, quejándose, lleno de temor, sin valorar la tierra que Dios te dio. Y por eso prefieres ir a pasear por el desierto que tomar posesión de la tierra que Dios te dio, menospreciando a Dios, menospreciando la bendición. Pero eso es un pueblo terco, es un pueblo en extinción. ¿Amén? Díganle un amén fuerte. Porque son muy poquitos los tercos que quieren seguir paseando por el desierto después de que Dios les ha entregado. Porque si has visto la bendición de Dios, si has visto la gloria de Dios, si Dios te está colocando para que conquistes, y Él te dice, no tengas miedo, yo voy delante de ti, yo te daré la victoria, te pondré en lugares de honor. ¿Eres obediente? ¿Haces caso? ¿Permaneces en Cristo? Él es tu fuente. ¿Te acoges? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 17, dice, del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. ¿Cómo están tus frutos? ¿Cómo están tus frutos? ¿Estás afianzado? ¿Permaneces en el Señor? ¿De quién te rodeas? ¿Te rodeas de personas buenas? Tu tendencia es a escoger en tus amigos gente que ama a Dios, gente apasionada por Dios, gente que camina con Dios, o prefieres a los que son más o menos, a los que dicen que sí, pero no tanto para no ser tan religiosos, o prefieres a los malos, a los que no les gusta? ¿Con quién andas? ¿De quién te rodeas?
Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Qué fruto das tú? ¿Y qué de tu fruto? ¿Y qué? ¿Es bueno? ¿Es malo? A veces es bueno, a veces da y a veces no da. Porque el Señor nos es claro, permanezcan, permanezcan, sean obedientes y yo les daré todo lo que me pidan. Pero no es que tú pidas y se te va a dar todo. Dios nos da la indicación, permanezcan, sean obedientes, ámense, pidan lo que quieran. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, dice en el versículo 44 y 45, dice, a cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de la maldad que produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y aquí tú podrías hacer una pequeña reflexión sobre qué habla tu boca. Cuando hablas te quejas, cuando hablas estás insatisfecho, cuando hablas maldices, cuando hablas dices un montón de groserías, cuando hablas expresas el odio, la rabia, cuando hablas murmuras, de la abundancia del corazón habla tu boca. Pero si estás conectado a la fuente, todo lo que salga de tu boca habrá de ser bendición, gratitud y obediencia. ¿De qué hablas? A veces nos pasan cosas que no entendemos, pero Dios sabe por qué las hace. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Cuando tú decides cambiar tu vida, no solamente debes decir voy a cambiar o quiero cambiar, debes producir frutos. Esos frutos deben demostrar que ahora eres diferente, que demuestren que eres una persona distinta. Porque es muy fácil hablar, pero hacer es otro nivel. Y Dios quiere que nuestra vida sea una evidencia de frutos distintos, de frutos diferentes. En el Evangelio de Lucas, nuevamente, pero en el versículo 18, dice, en el versículo 9, Lucas capítulo 18, versículo 9. Algunos que confiando en sí mismos se creen justos y que desprecian a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia,
Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a casa justificado ante Dios, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo es tu oración? Gracias, Señor, porque me has redimido. Aleluya, Señor, vivo en tu presencia. Wow. Esa es tu oración. O reconoces delante de Dios cuánto lo necesitas, cuánto dependes de Él. No te apartes de mí, Señor, ni por un instante. Yo me comprometo a no apartarme de ti. Quita toda mi arrogancia, quita todo mi orgullo. Solo así podemos dar buen fruto. Podemos dar un fruto que impacte. Nuevamente acompáñame por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Y dice en el versículo 22: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Puede ser que se dio la planta, pero las preocupaciones, Mateo capítulo 13, versículo 22, pero las preocupaciones te agobian tanto que no das fruto. O las riquezas, te va bien y ya estás tan ocupado en tu riqueza que no das fruto, porque tu prioridad es atender tus riquezas. Entonces no llegas a dar fruto. No llegas a dar fruto. ¿Qué te roba? Ese vínculo, la desobediencia, la falta de amor, las preocupaciones, las bendiciones que has recibido. Hoy no puedo ir porque tengo que salir a pasear en mi nueva nave. O sea, ¿quién te la dio? El que te la dio también te la puede quitar. Dice en el libro de Hebreos en el capítulo 12: Hebreos capítulo 12 en el versículo 11: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. A veces pasamos por cosas que no entendemos, pero esas cosas pueden ser una disciplina que me va a entrenar. ¿Y para qué me va a entrenar esa disciplina? Para llevarme a cosas mejores. Es decir, produce una cosecha de justicia y paz. Y la justicia representa la reconciliación con Dios. Y la paz, la presencia de Dios. Qué tremenda cosecha. Prosperas cuando entiendes que tienes que pasar por procesos que te van
a disciplinar para que seas mejor. Amén. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, Jeremías capítulo 17, en el versículo 7 dice, Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Tremenda palabra, ¿no? Bendito el hombre que confía en el Señor. Pero présteme atención, resáltela, escríbala en su agenda para que la estudies y pone su confianza en Él. Porque tú puedes confiar en el Señor, pero tu confianza está puesta en Él. Porque puedes confiar en Dios, pero no tienes puesta su confianza en Él. Porque no crees. Porque dudas de que si confías y pones su confianza en Él, verás la gloria de Dios sobre tu vida. Y entonces no eres obediente. Entonces, estás necesitando pareja y vas y la buscas en el lugar que no corresponde. Confías en Dios, oh Dios, dame pareja, pero vas y la buscas por fuera. No pones tu confianza en Él. Y entonces esas parejas llaman justo en el servicio. Tenemos que confiar en el Señor. Y poner nuestra confianza en Él. Analízalo. ¿Confías en Dios? ¿Pones tu confianza en Él? ¿Eres fiel con Dios? ¿Le eres fiel a Dios? Para terminar, acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios. Y vamos a leer en el capítulo 15, el versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Esa palabra tiene una connotación tremenda. No te muevas bajo ninguna circunstancia, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mantente firme e inconmovible. Mantente firme e inconmovible. No busques la bendición donde no está. Búscala donde Dios te indicó. Ve directo a lo que Dios te ofreció, y aun cuando sientas mucho miedo, ve tranquilo. Porque si Dios te sacó de Egipto, si Dios te sacó de donde estabas, si Dios te limpió, si Dios te reconcilia con Él y te dice, te voy a dar la bendición, muévete tranquilo, avanza, permanece firme, porque la bendición de Dios no tiene duda. Pon tu confianza en Él y verás la gloria de Dios. El trabajo en el Señor no es en vano. Camina en Él. No es en vano. Cierren sus ojos, por favor. Padre, gracias.
Gracias por tu amor. Gracias por estar en nuestras vidas, Señor. Gracias porque siempre nos hablas con dulzura, aún a pesar de que no demos el fruto que tú nos has pedido que demos, de que no hagamos caso, de que no seamos obedientes, de confiar en ti y de verte grande, pero ver también grande los enemigos como si pudieran tener capacidad de enfrentarse contigo. Y tú nos has dicho que vas delante de nosotros y que librarás la batalla por nosotros. Aún así vivimos llenos de temor. Aún así queremos ayudarte a hacer lo que tú sabes hacer. Y con eso solo dañamos o echamos a perder tus buenas intenciones sobre nuestras vidas y postergamos la bendición. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos fortalezcas para no tener que morir en el desierto, porque sí queremos ir a la tierra prometida. Queremos estar en la tierra que nos has prometido, donde nos garantizas que habrá paz y justicia, reconciliación contigo y tu presencia en nuestras vidas, entendiendo que aquí simplemente estamos de paso, Señor, teniendo la certeza que hay algo más grande, que no podemos entender, pero que es extraordinario. Y para estar allá, Señor, tú nos pides que seamos obedientes, que cumplamos tus mandamientos, que nos amemos, pero tú nos dices que estaremos en lugares de honor.